Bien, vamos a empezar, si os parece. Buenas tardes y bienvenidos todos a esta conferencia que versa sobre el sacerdocio en Mesopotamia. La va a impartir don Fernando Enrique Ramón Casas, conocido por todos los que estamos en la facultad. Me permito hacer una breve presentación, simplemente para que sepáis cosas que todavía no sabéis. Como yo cuando lo leí, me enteré de cosas que no sabía. Yo también, sí, lo cosas que he hecho y no sabía. Bien. Fernando nació en Valencia el 15 de julio del año 1966, aunque vivió siempre en Chirivella, siendo feligrés de la parroquia de San Francisco de Paula. Ingresó en el Seminario Mayor La Inmaculada en el año 1988, donde desarrolló todo su proceso de formación, primero en Moncada, el bienio filosófico, y después en Valencia, los cursos de Teología y Pastoral. Realizó sus estudios en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, del ciclo institucional, bachiller en Teología y licenciado en Ciencias Religiosas. Fue ordenado sacerdote en el día 28 de mayo de 1994 por el arzobispo don Agustín García Gascó. Su primer nombramiento fue como párroco de Benimarfull, Alquería de Aznar, Benillup y Almudaina. Posteriormente, el señor arzobispo le envió a realizar ampliación de estudios a Roma. Residía en el Pontificio Colegio Español de San José y obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. A su regreso de Roma fue nombrado vicario parroquial de San Nicolás del Grau de Gandía entre los años 2005 y 2009. Junto a la actividad parroquial, comenzó a desempeñar la tarea de profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer desde el curso 2007-2008, impartiendo las asignaturas Pentateuco y libros históricos y libros proféticos. Esto hasta el curso 2012-2013. Ha sido director del Departamento de Sagrada Escritura en esta facultad. También es profesor de acadio en el nivel inicial y avanzado y de hebreo en el taller de traducción de la Escuela de Lenguas Bíblicas y Orientales. Los dos cursos de 2009 a 2011 desempeñó el cargo de vicerrector en el Seminario de la Inmaculada y desde el 18 de junio del año 2011 es el rector del Seminario Metropolitano La Inmaculada de Valencia. A pesar de sus empeños y compromisos, ha seguido impartiendo diversas asignaturas en esta facultad en el ciclo de licenciatura, máster en teología, tanto hebreo como las asignaturas obligatorias y opcionales que presenta cada año. Vemos pues que Fernando es una persona competente, no solamente en el ámbito académico, como tendremos ocasión de ver ahora, sino también en el ámbito pastoral y en el ámbito de la gestión. Gracias por acompañarnos esta tarde. Te escuchamos. Bueno, pues voy a estar sentado. Me sabe mal porque los de detrás de la columna veréis bien sí, podéis escuchar. Ahí es donde se ponen los alumnos revoltosos. Somos amigos. Pero vosotros sois buenos. En primer lugar, agradecer a todos ustedes su presencia esta tarde con unas ciertas inclemencias del tiempo y, bueno, pues creo que nos une a todos el amor y el deseo de conocer mejor el Oriente antiguo próximo, no el Oriente lejano, que es otro mundo distinto,
y sobre todo por su vinculación y la ayuda que nos supone siempre para entender mejor la Biblia, para acceder pues, con más profundidad a la palabra de Dios. Cuando desde la Escuela de Lenguas Bíblicas y Orientales planteamos hacer un ciclo de conferencias de cada una de las lenguas y culturas que presentamos y que ofrecemos a los alumnos, a mí me pidieron que presentara algo de la cultura mesopotámica. El hecho de ser rector del seminario, digo, bueno, pues pensaré un poco en el sacerdocio y así igual me inspiro para la formación de los sacerdotes actuales. Aunque, como se pueden imaginar, hay un salto cultural muy grande, pero sobre todo yo creo que es muy importante, ¿no? que nos demos cuenta de que en el fondo todo, yo hablaba hoy con los seminaristas comiendo, y digo, Fernando, el sacerdocio en Mesopotamia es tan importante. Digo, hombre, pues importante es que estamos comiendo y que, en fin, otras cosas más. Pero sí que es verdad que en la medida que vamos, que avanzamos hacia los orígenes de nuestra civilización y de nuestra cultura, creo que sí que podemos entendernos mejor a nosotros, porque en el fondo el hombre ha cambiado en sus circunstancias, pero no en su sustancia. El hombre es el mismo, somos las mismas, la persona es pues muy semejante, ¿no? Tiene las mismas preocupaciones, tiene las mismas ilusiones, me atrevería a decir, el mismo interés, y por eso bueno, pues creo que puede resultar interesante lo que voy a compartir con ustedes, ¿vale? Entonces, pues eso, agradecerles la escucha y no sé, la verdad es que no me he controlado lo que va a durar, por tanto agradezco que si alguien ya se cansa levante la mano y diga ya, basta por hoy, seguimos otro día. Ricardo, que es amigo, lo hará seguro. ¿Vale? O si te cansas tú también. Si me canso. Bueno, el esquema más o menos de la charla que voy a compartir tiene estos 4 puntos. En primer lugar, una introducción un poco que motiva el sentido de mis palabras, ¿no? Después, una muy breve también introducción al tema del sacerdocio en el Oriente Antiguo en general. Las personas que hemos estudiado las lenguas antiguas siempre nos gusta hablar desde los textos, no desde lo que podamos pensar, sino desde lo que podemos leer. Por eso es tan importante que conozcamos un poco, a ustedes les va a sonar, los que no saben acá, un poco raro, pero conocer el vocabulario en torno al tema sacerdotal que podemos encontrar en la literatura mesopotámica en general. Y finalmente aterrizaré en el punto más extendido, el sacerdocio en Mesopotamia, un poco cuál es la cosmovisión del mundo mesopotámico y también la importancia del templo y todo lo que en el templo sucede, que es lo que tiene que ver con el sacerdocio. El punto de partida de este encuentro o reflexión que quisiera ofrecerles es la convicción de que el ser humano tiene entre las cualidades que lo definen y lo distinguen del resto de seres vivos del universo la condición religiosa. Esto nos remonta desde las culturas más primitivas hasta nuestro presente actual. Podríamos expresar esa religiosidad como fruto de la experiencia o de la conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra limitación, en definitiva de nuestra pequeñez. Creo que todos hemos podido tener la experiencia, no en la ciudad, porque la luminosidad de la ciudad no nos lo permite, pero cuando vamos a lugares pues, alejados de la ciudad, levantamos nuestra mirada al cielo y vemos algo parecido. Bueno, esto no lo vemos porque esto se ve con un telescopio, uno de los más potentes que existen. Pero elevar nuestra mirada y ver pues, el universo, ¿no? Ver todo lo que está sobre nuestras cabezas, nos hace
sentirnos tan pequeños, ¿no? Y tan frágiles. También una sensación de indefensión ante tantas circunstancias que nos afectan. Sin ir más lejos, un pequeño virus ha puesto en crisis toda nuestra vida y nuestra sociedad y aún estamos sintiendo sus efectos, ¿no? Esta es un poco la experiencia que nos lleva a buscar, pues, al Creador, ¿no? A buscar al que nos ha traído también a este mundo, al que da sentido en definitiva a nuestra vida. Esa sensación a lo largo de muchas civilizaciones se ha ido concretando en una experiencia religiosa que se plasma en la relación con la divinidad, y esa relación se desarrolla en lugares concretos, en los templos, y está mediatizada por individuos con unas funciones particulares, los sacerdotes. Esto ha generado a lo largo de tantos y tantos milenios, siglos y más que siglos, pues textos sagrados de carácter litúrgico, pero también de carácter espiritual. Creo que es interesante poder acceder a estos textos. Vamos a intentar acercarnos a la religiosidad mesopotámica por medio de la presentación de la figura de los sacerdotes en esta cultura. Lo primero que podríamos decir acerca del sacerdocio en general en el Oriente Antiguo es la dificultad en la definición de este concepto, porque tal vez todos tenemos como un prejuicio o un concepto preconcebido ya de lo que es un sacerdote, y por eso vamos tal vez buscando los rasgos que nosotros ya pensamos que debe tener esa figura sacerdotal. Por tanto, deberíamos hacer una pequeña, como un despojarnos de esas ideas preconcebidas para dejarnos sorprender un poco por lo que el sacerdocio de este mundo de Oriente Antiguo nos va a ofrecer. Es verdad que decir el sacerdocio en el Oriente Antiguo es algo demasiado impreciso. Deberíamos delimitar mucho mejor el campo espacial, porque el Oriente Antiguo son muchas culturas que van pues desde Mesopotamia y sus distintas épocas, el nacimiento del lenguaje, el sumerio, después la evolución hacia el resto de las lenguas que se derivan de él, pero también otras muchas culturas, digamos, de ese mundo oriental antiguo. Y por no poner el punto, digamos, el punto más distante, que sería Egipto, ¿no? Entre Mesopotamia y Egipto, todo lo que sucede en ese espacio es lo que llamamos Oriente Próximo Antiguo. Por tanto, habría que delimitar un poco el espacio y también el tiempo, porque es verdad que hay una gran diversidad cultural en estos lugares. Aquí tenemos un poco, lo he puesto sobre el mapa de todo este espacio. Esta es la zona de Mesopotamia más, digamos, donde se desarrolla pues toda la cultura de la que vamos a hablar. Es verdad que tenemos también problemas documentales, aunque ciertamente la cultura mesopotámica es la que, por el material con el que se ha transmitido, pues tal vez nos ofrece una mayor cantidad de documentos, un repertorio mayor, ¿no? de todo tipo de documentos, desde documentos más bien litúrgicos a documentos históricos y otro tipo de documentación. Hay periodos y zonas que tienen una información rica y abundante, otros periodos y otras zonas tienen una carencia mayor, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer una presentación bastante abierta
y sin centrarme demasiado en ninguna de las épocas, porque eso complicaría un poco, digamos, la presentación. Vamos a hablar de Mesopotamia y de cuál es el planteamiento del sacerdocio. Lo primero que nos llama la atención, o nos debería llamar la atención, es que no existe ningún término propio en toda la literatura mesopotámica, literatura cuneiforme, que equivalga realmente a lo que nosotros entendemos con el término sacerdote. No hay un único término, no hay un término dominante, no hay un término que sea el que traduce, digamos, de la manera más directa este concepto, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que hay un abundante uso del término sacerdote y de los sacerdotes mesopotámicos, que son unos individuos, digamos, imprescindibles en la cultura mesopotámica. Para entender esta cultura hemos de acercarnos al templo y a lo que en el templo sucede. Hay una gran variedad de figuras que subyacen bajo esos diferentes usos del término sacerdote y de la categoría sacerdote. Es lo que vamos a intentar repasar, ¿no? Ver cuáles son estas figuras y estudiar las funciones particulares que adoptaban, digamos, en el desempeño de su trabajo en el templo. Porque ciertamente, voy a decir una cosa que les parecerá contradictoria con una afirmación que acabo de hacer. No hay un término para traducir la palabra sacerdote, el concepto sacerdote, pero si acudimos, yo he hecho he intentado navegar un poco por los diccionarios de Acadio y me he encontrado pues con unos en torno a 95 términos que tienen que ver con el sacerdocio, que tienen que ver con la actividad cultural y otro tipo de actividades que se desarrollaban en los templos de Mesopotamia. Por tanto, es un concepto muy, digamos, extendido, un concepto que tiene una gran riqueza, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos que pensar en 95 expresiones para, digamos, decir, o 95, no son sinónimos evidentemente, ¿no? Pero dentro de un campo semántico pues es un campo de una gran riqueza. Es lo que quiero hacer, presentárselo de una manera rápida, ¿no? Tal vez omitiré la lectura de todos los conceptos, porque además de que les van a sonar un poco raros, tampoco es tan, digamos, tan clarificador, ¿no? En primer lugar, podemos pensar que hay unos conceptos que nos hablan del sacerdocio en un sentido genérico. Por ejemplo, uno de los conceptos más importantes, lo veremos posteriormente, es el concepto enum en el periodo anterior, que viene a identificarse un poco con el sumo sacerdote, igual que sangu, que también algunos de estos conceptos aparecerán después en la exposición, vendría a ser un poco como el director del templo, un poco sumo sacerdote, pero en un sentido también más de gestión, no solo en el ámbito cúltico. Sangagalu también es un término sinónimo de sumo sacerdote, igual que Sesgalu, mientras que el Lumaku es un término que habla de un sacerdocio menor, un sacerdocio, digamos, de un rango un poco inferior. Esto también nos introduce en el tema de que el sacerdocio mesopotámico tenía una cierta jerarquía, tenía una cierta, digamos, una valoración diversa de las distintas funciones que realizaba.
Más términos de este sacerdocio en sentido genérico son el término, un poco alfabéticamente, Abingalu, o Abru, Derku, Dimahu, y así sucesivamente. Son todo expresiones que se refieren a un concepto de sacerdote, pero que sin ninguna, sin ninguna matización, al menos en el diccionario de Black, que es al que yo me he, dirigido más, simplemente ponía priest, sacerdote, no en estos casos, en estos términos que les estoy presentando. Otros conceptos de la misma categoría serían Lagaru, Malkatanu, Marzahu, Nesaku, Susgu, Udigalu, Utu, una cantidad bastante sorprendente, ¿no?, de términos, tal vez porque no tenemos, hay mucha literatura, pero tampoco tenemos, la capacidad, por los textos que hemos podido estudiar, no me refiero en un plural general, no yo personalmente, evidentemente, de distinguir qué era lo propio de cada uno de estos términos, ¿no? También hay una gran cantidad de sustantivos o una gran cantidad de términos que se refieren a las sacerdotisas, aplicado a mujeres que también tenían alguna vinculación con la divinidad y también con el templo. Los términos como entu, yo creo que no lo deben de ver demasiado bien, no sé si al final no. Pero bueno, entu es el femenino de enu, es como la mujer sumo sacerdote o la sumo sacerdotisa. Otros conceptos, igitzigalatu, igitzigitu, itztagitu, algunos como ese que vinculan también el sacerdocio a una cierta prostitución sagrada que también en Mesopotamia existía. Kumirtu, Lukurgalu. Lukurgalu era un término de la persona que tenía la responsabilidad sobre un grupo de sacerdotisas, pero sobre todo los conceptos más importantes son Naditu y Kadistu, como luego desarrollaremos en el capítulo 4. Hay una serie de términos y de conceptos, también algunos que están vinculados al lugar de origen o de procedencia. Por ejemplo, Cirru era la sacerdotisa de una diosa Sin, la diosa luna, o de algún lugar concreto, de Elam o de Mari. Esto por lo que respecta a términos, bastante genéricos. Si vamos aterrizando algunos conceptos un poco más funcionales, encontramos que hay un grupo de sacerdotes dedicados a las lamentaciones, a una liturgia probablemente vinculada con la experiencia de la muerte, y que se dedicaban a proferir como lamentos, ¿no? Galamahu, Galausu, Galaturu, Kalutu, Kalu, todos estos conceptos están vinculados a sacerdotes que tienen este nivel. En algunos casos, por ejemplo, Galamahu es el jefe de los sacerdotes. Es que no he encontrado una traducción aceptable en castellano, porque los lamentadores suena un poco forzado, ¿no? También dentro de este grupo había distintos rangos. Por ejemplo, Galausu, esta expresión era como un grupo de sacerdotes de segundo rango dentro de este nivel, de este concepto. O Kalutu, el término que tenemos aquí abajo, expresa el grupo de sacerdotes de lamentaciones, y los mismos los que tenemos aquí en el cuadro de la derecha, pues lo mismo.
Surmahu, Surru, Munabum, todos son, digamos, conceptos vinculados con esta, digamos, esta actividad sacerdotal, que sería celebrar algún tipo de liturgia dominada por la lamentación. También hay un grupo de conceptos, también bastante extenso, que vincula el sacerdocio con una experiencia de purificación, una purificación ritual. Y ahí ven pues también una serie de conceptos: Isibgalu, Isibkigalu, Isibmasugalu, palabras un poco homofónicas, un poco parecidas: Ishipu, Elu, Rumahu, Mulilu. Todo esto tiene que ver, alguno de estos conceptos. Por ejemplo, el concepto Elu es el concepto puro, la pureza en el sentido, no en el sentido moral nuestro, sino en el sentido más ritual, referido a alimentos o a objetos que se han dedicado a la divinidad, pero también referido a los sacerdotes que se dedicaban a este tipo de actividades. Cuando pensamos en purificación, yo no sé ustedes en qué tienen en este momento en la mente cuando piensan en purificación. Purificación no era solo, digamos, cosas de tipo, no sé cómo decir, litúrgico, celebrativo, ¿no? Sino también cosas que tienen que ver con purificar la imagen del Dios que está habitando en el templo. El templo es el lugar donde habita la divinidad, y al templo y al Dios se le trata prácticamente con un nivel, lo veremos un poco más adelante, como con un nivel humano. Entonces había que, entiéndame bien, lavar a Dios, había que, digamos, tener con él la misma actitud que se tiene pues desde el punto de vista humano, ¿no? Tener una cierta higiene, digámoslo así, ¿no? Por tanto, todos estos sacerdotes se dedicaban a temas que tenían que ver con la purificación del Dios, de la imagen del Dios que habitaba en cada templo, o también del mismo templo, ¿vale? Hay otro grupo de sacerdotes vinculados con el concepto de encantamiento, con, digamos, la pronunciación de fórmulas para producir efectos en el sujeto que las recibe, del tipo, digamos, de recuperar la salud o de recuperar la pureza desde el punto de vista religioso. Y también aquí, como ven, encontramos un importante número de términos que se refieren a este tipo de sacerdocio. Galamahu, que era el jefe de los sacerdotes; Galaturru, no estoy en las lamentaciones, disculpen. Kakugalu, el sacerdote de encantamientos; Masmasu, lo mismo. El jefe de los sacerdotes en este caso es el que tienen aquí abajo, Sinmugalu, o Asipum, o Asipu solo, quitando la Bau y la M final. Sería como un sacerdote que tenía poderes pues para hacer exorcismos, hacer encantamientos, lo que vendría a ser algo cercano a la hechicería, como un mago, un brujo, algo parecido, ¿no? Por tanto, el concepto sacerdotal mezcla conceptos que para nosotros evidentemente están ya muy alejados de lo que entendemos, ¿no? Pero en esta cultura mesopotámica había este tipo de actividades también vinculadas al templo y vinculadas a la figura de ciertos sacerdotes que se dedicaban a estos encantamientos o a estas actividades. Hay también un grupo de sustantivos que tienen que ver con el término ungir, el cual ya nos suena un poco más. Por ejemplo, el término pasishu, que significa ungido,
opasum, que es el verbo ungir, pero también se aplica a la persona ungida. Pasisutu es el conjunto de individuos que digamos, ejercen este rol de sacerdote ungido, o Mamarjutu, que también es el oficio de ese sacerdocio. Voy adelantando porque aquí esto es más pequeñito. Ya otras funciones las voy a pasar rápidamente. Por ejemplo, sacerdotes dedicados a los baños rituales, los rampu, o los sacerdotes dedicados a pronunciar oráculos, los rakimu, o sacerdotes dedicados a pronunciar maldiciones, los agiru, sacerdotes dedicados a la tarea de enterramientos, kabiru. Una cosa que me ha llamado la atención es sacerdotes dedicados a afeitar la cabeza de una manera ritual, y son los gulubum. Y finalmente sacerdotes dedicados a los sacrificios mashal-tapu. Creo que quedan ya solo algunos conceptos más particulares, menos, digamos, menos capaces de ser agrupados, pero por ejemplo, Bujalu es una clase de sacerdotes que provenían de una zona concreta, de Elam, o Lagarturru, como, digamos, términos que hablaban de aprendices, de sacerdotes. Por ejemplo, Lagarturru era un aprendiz de sacerdote Lagaru, o Mukalum, que era como un sacerdote o un estudiante, pues estoy ahí un poco en broma, como un seminarista, no sé si era, se estaba preparando para ser sacerdote, o Samalu, un aprendiz o un novicio. Y también me ha llamado mucho la atención este término Sigbarru, que era un sacerdote con el pelo largo, que era una cosa singular, y tenían un término para los sacerdotes que tenían el pelo largo. Finalmente, algunos términos dentro del vocabulario sacerdotal, ya no referidos al sacerdote, pero sí, por ejemplo, Gagu es como un claustro donde vivían las sacerdotisas, que vivían como en comunidad, vivían en viviendas individuales, pero formando una pequeña comunidad en torno al Gagu, que era como un claustro, o Ikisu, que es como unas tasas anuales o impuestos que tenían que pagar para el mantenimiento de los sacerdotes. Había, digamos, como eso del 0,7%, ya provenía en aquellos tiempos, ¿no? Había como una tasa, o una tasa que también los sacerdotes pagaban por el, digamos, por el movimiento económico que se producía en el templo. Kinistu es todo el personal religioso, digamos, es un término complexivo. Lubaru es la vestidura de los sacerdotes, la ropa que los sacerdotes vestían en las celebraciones. Nashu es la entronización del sacerdote, ¿no? Como, digamos, el momento en el que pasa, no sé si iba a decir una, en fin, no quiero decir ninguna barbaridad, pero bueno, sería un poco como la ordenación, ¿no? El momento en el que uno adquiere la condición de sacerdote. Nishutu también es un poco esa entrada dentro del colectivo sacerdotal. Y Edu, Wedum, es como también un término que se refiere a los sacerdotes como colocados en un lugar preeminente, en un lugar elevado. Bueno, hasta aquí todo el vocabulario, y espero que no se hayan cansado mucho de ver palabras muy raras. Vamos a pasar un poco al punto cuarto, que es el más, digamos, el más sustancioso, ¿no? Esta superpoblación, podríamos decir, o esta cantidad de conceptos en torno al sacerdocio, a los individuos, pero también a los grupos o a las distintas realidades vinculadas al sacerdocio, nos sirve para
digamos, designar al personal que se hallaba al servicio de los templos. Todos estos nombres y sustantivos que hemos presentado de una manera rápida eran distintas funciones que realizaban aquellos que estaban vinculados al templo como lugar de trabajo, digámoslo así. Por tanto, el número e importancia de estos sacerdotes es paralelo a el número y la importancia de los templos mesopotámicos. Mesopotamia es una cultura donde existe una gran cantidad de templos. Los templos son muy frecuentes y están muy extendidos por toda la geografía, y eso provocaba que cada templo tuviera necesidad de una serie de personas que estuvieran al cargo de los distintos, de todas las actividades que allí sucedían. ¿Cuál es la cosmovisión religiosa? Esto me parece importante, la cosmovisión religiosa de Mesopotamia. ¿Por qué tantos templos? ¿Y por qué, digamos, esa necesidad de una relación con la divinidad? La cultura mesopotámica tiene como principio fundamental que los hombres han sido creados para servir a los dioses. Es la concepción que se tiene en Mesopotamia de la humanidad. Mesopotamia es una sociedad fuertemente jerarquizada, como muy establecida, ¿no? Y en ese sentido los reyes ejercen un poder absoluto, omnímodo, y los súbditos tienen una sumisión total a esa, digamos, autoridad política. Y esto se repite en el plano de la representación religiosa. También el hombre se siente subordinado a los dioses y el servicio a los dioses es algo incontestablemente necesario. El hombre se siente y se sabe servidor de los dioses. Y esto supone una responsabilidad, porque de no servir a los dioses o de hacerlo del modo incorrecto, son castigados por los dioses. Es una manera de interpretar, digamos, el mal que sucede en la vida de las personas. Las desgracias mundanas son consideradas como una punición, un castigo de la divinidad. Por tanto, hay que tomarse con mucho interés el servir bien a los dioses para que toda nuestra vida transcurra sin dificultades, sin problemas. Servir bien a los dioses no es fácil, tiene una ritualización, y entenderlos tampoco. Por eso es tan necesaria esta figura y esta presencia de sacerdotes que sean los que ayudan a interpretar la voluntad de la divinidad para poder realizarla. Los hombres tienen que procurar a los dioses los bienes básicos para su subsistencia. Los bienes básicos para la subsistencia son fundamentalmente dos: la casa y la comida, ¿vale? De ahí esa producción de templos en la cultura mesopotámica. El templo es muy importante porque es el lugar donde habita la divinidad, y de ahí la necesidad de que haya un personal abundante que se ocupe del templo para que esté en perfecto estado. El mantenimiento, el orden, la limpieza y el perfecto cumplimiento de los servicios religiosos al dueño de ese templo. Esto supone que los templos constituyeran un lugar de continuas entradas de bienes consumibles, alimentos,
y otro tipo de productos que se utilizaban en la liturgia. Era, digamos, un lugar de constante compra y venta de productos. También, en ese sentido, eran lugares, centros de riqueza y de redistribución de los bienes. Por tanto, los templos exigían, digamos, una gran cantidad de personal dedicado a estos menesteres. Personal que debía ser, evidentemente, retribuido y mantenido para poder, digamos, llevar una vida digna, ¿no? Toda esta complejidad de funciones y variedad de situaciones es la que genera, pues, todo ese gran número de distintos tipos de sacerdotes que son los que hemos más o menos presentado en su vocabulario y ahora vamos a intentar presentar, ¿no? En el templo existía como una especie de división tripartita del personal que, digamos, asistía al templo y tenía una función en él. Una función primera, que era la función cultual, pero también una función, un personal doméstico, dedicado, digamos, a las cuestiones más materiales, y un personal administrativo, dedicado a la, digamos, a todo eso que hemos dicho, a esa gestión de los bienes que entraban, que salían y que se gestionaban en cada templo, ¿no? Vamos a comenzar por el personal de administración, el PAS de los templos, personal de administración y servicios. El personal de administración más o menos se puede concretar hay muchos más términos, pero yo me he ceñido a los más importantes. La máxima autoridad del templo, el máximo responsable, como ya os he dicho anteriormente, era el Sanghu, antes de que se perdiera la mimación, la terminación en M del nominativo. Participa también de la actividad cultural, es la máxima autoridad, pero no se limita, digamos, a una cuestión, digamos, simplemente material, sino también forma parte de la actividad cultural, aunque de hecho no es considerado, aunque sí que se traduce a veces como sumo sacerdote, esa actividad cultural no la ejerce en el mayor grado. Luego veremos por qué. Hay otro grupo de personas dentro de la administración, son los Tzabardabu o Tzamartapu, que son los custodios del bronce o de la plata del templo, es decir, los tesoreros, los ecónomos, los que tienen el deber de guardar los ingresos del templo. También, curiosamente, eran los encargados de la vajilla sagrada, porque todo el mobiliario litúrgico y todo lo relacionado con el culto era algo importante, y estos Tzabardabu eran los que tenían la responsabilidad de cuidar el mobiliario y todo lo relacionado con el culto. Finalmente hay un grupo grande también de escribas, he omitido porque los escribas tienen otro mundo de terminología para expresar esta función, que es sacerdotal porque está en el templo, pero no estrictamente. Los escribas tienen una presencia constante y numerosa en el templo, digamos, también por cuestiones administrativas. Son como una especie de contables o inspectores de todo lo que sucede en el templo. Tienen que, digamos, encargarse de inspeccionar todos los movimientos, y esa presencia también de escribas es lo que justifica una importancia creciente de la literatura religiosa mesopotámica. Los escribas son los que van, digamos, recogiendo pues toda una serie de escritos de carácter litúrgico o de carácter espiritual que van siendo cada vez más importantes en la literatura babilonia.
el personal doméstico. El personal doméstico está dedicado más bien a tareas auxiliares, desde tareas muy generales a otras más especializadas. En este sentido, en los textos se atestiguan la presencia de distintas funciones, como podría ser campesinos, porque los templos tenían tierras que tenían que cultivar, o artesanos de diversos tipos, cocineros. Esto me llama mucho la atención también, cerveceros, que producían cerveza para los dioses, porteros, limpiadores, en fin, un poco toda esta cuestión más material, más doméstica, de las cosas concretas de la vida del templo. En ese sentido, pues tenemos aquí unos términos, por ejemplo el término tabiju, que significa carnicero. Había carniceros también en el templo, que eran los que despedazaban las víctimas que se ofrecían, o nujatimu, que eran como unos cocineros o panaderos, que también elaboraban los alimentos para los dioses, kisaluju, que eran unos barrenderos encargados un poco de la limpieza, y los shirashu, que eran los cerveceros, ¿no? Todos estos formaban parte del personal doméstico del templo. Finalmente, el personal cultico era el personal que se encargaba de la ejecución de los rituales. Además de los sacerdotes, también hay referencia en este ámbito pues a músicos, cantantes, que formaban parte del séquito o del personal necesario para las ceremonias debidas a Dios. Tenían que ser ceremonias con una cierta, digamos, ritualidad, en la que la música también formaba parte. Se ligan a rituales complejos que exigen una cierta especialización, una cierta formación. Por eso hemos visto anteriormente que había algunos términos para hablar de los que se estaban preparando como una especie de novicios o estudiantes para ser sacerdotes. Dentro del sacerdocio destaca, digamos, esa vinculación con la divinidad que, digamos, se antropomorfizaba. Por eso tenían que lavar a los dioses, tenían que abrirles la boca para que se alimentaran y asegurarse de que habían acogido las ofrendas que les entregaban. También el vestido, el adorno de los dioses, los cuidados corporales, como les decía anteriormente, la limpieza. Por eso estaban esos purificadores, que eran más bien los que se encargaban de mantener limpia a la divinidad, ¿no? Dentro de todo este conjunto también hay otro grupo, que son los lamentadores o sacerdotes, digamos, encargados de esas lamentaciones. Enum y Entum son los nombres más vinculados, que significan ese sumo sacerdocio. Enum y el femenino Entum. Basisu, que lo hemos visto, son los sacerdotes encargados de la purificación, igual como Kalum, eran los grupos más importantes dentro del culto. En este momento, y soy consciente de que ya nos quedan pocos minutos, voy a introducir una figura que hasta ahora no había sido nombrada un poco de paso, pero que en la vida social y sobre todo religiosa en Mesopotamia tenía una importancia fundamental. Era la figura del rey. El rey era el representante de la humanidad ante la divinidad, el mediador fundamental
entre los dioses y los hombres. Por eso tal vez esa figura del sumo sacerdote no desempeñaba ese sacerdocio en el mayor grado, porque eso le correspondía prácticamente de hecho al rey, que era el mediador fundamental, máximo. ¿Cuál es la función del rey? El rey es el impulsor del bienestar divino. El rey es el responsable de que el Dios de ese pueblo o de esa ciudad esté contento, para que el pueblo pueda prosperar, pueda, digamos, tener una vida ordenada y agradable, ¿no? El rey, por tanto, tiene que promover la construcción de templos, tiene que promover su mantenimiento, la ampliación o dotación de medios adecuados para el desarrollo de la actividad en el templo. Esa es una de las funciones fundamentales del rey. Y después el rey también se convierte en el protagonista del culto. Es el operador principal de los rituales públicos, prácticamente como un sacerdote o como un sumo sacerdote. El rey actúa como celebrante principal en las celebraciones fundamentales del ciclo anual, por ejemplo los festivales del Año Nuevo que se celebraban con esa periodicidad anual, o en el papel fundamental en la ceremonia del matrimonio sagrado, el matrimonio entre la divinidad y también las divinidades femeninas, ¿no? También, no solo en esos actos, digamos, fundamentales o de la máxima importancia, los reyes también participaban en las celebraciones más, digamos, periódicas y cotidianas. Tanto su presencia era siempre fundamental en los templos y en la liturgia. Me quedan dos temas para concluir. Uno es el de la mujer y el sacerdocio. En primer lugar, un elemento femenino es la esposa del Dios, necesariamente femenino. Y hay como testimonios de mujeres consagradas a la divinidad femenina de una manera especial. Este término que hemos visto anteriormente, el término naditu, se refiere a mujeres consagradas al Dios principal y a su esposa de una ciudad, de un lugar concreto. Eran las naditum, eran como unas mujeres consagradas. No eran tanto sacerdotisas, sino más bien como una especie de consagración. Creo que sería un poco excesivo vincularlo a nuestra vida religiosa femenina actualmente, ¿no? Pero algo parecido. Otro término para referirse a estas mujeres era el término cadistum. Cadistum es la raíz kadosh, que es la raíz que significa santidad. Eran como unas mujeres que el pueblo consideraba santas o sagradas, se habían consagrado a Dios, ¿no? Normalmente tenían una extracción social alta, eran de la alta sociedad de aquel momento y vivían, como les he dicho, en unas casas individuales, en un espacio cerrado, en torno a un lugar llamado Gagum, que era como el claustro, ¿no? Era como pequeños monasterios, si lo podemos decir así, ¿no? Y luego también está atestiguado en los textos que no podían tener hijos, vivían una vida célibe. Y como les decía, finalmente el último apartado es un término acerca de algunos otros técnicos de la religión, otros términos que también se vinculan. Por ejemplo, está la figura del Barú o Barum, que era el adivino, el que tenía que interpretar los signos. Hay muchas formas de adivinación y esto daría para otra conferencia o para un mundo de poder desarrollar, pero lo que pretenden o el fin de estos Barú es ayudar a la comprensión exacta
de las faltas, cuál es el problema, cuál es el error que he cometido y cuál es el modo de repararlo, ¿no? Tenían esa función en los templos cuando a alguien le había sucedido alguna cosa inesperada o una cosa pues, negativa, acudía a estos Barum para que conocer cuál era la falta y cuál era la reparación. Ayudaban a comprender a los dioses que siempre se comunicaban de un modo no excesivamente claro, más bien oscuro. Otro especialista dentro del mundo del templo eran los Asipu, que era lo que hemos dicho anteriormente, Wasipum o Asipu, eran un poco especialistas en encantamientos, incluso llegando casi a la hechicería, y estos tenían unos dotes específicos que habían aprendido. Esto era, digamos, había una formación para llegar a ser Asipum, ¿no? Era el que hacía encantamientos, o hacía conjuros, una especie, si lo podemos decir así, como de brujo. Y finalmente, un último individuo también era el Asum, que era como el médico o curandero, que operaba también, actuaba ritualmente de una manera altamente especializada para recuperar o devolver la salud a los enfermos. ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos sacar de este recorrido así un poco rápido y un poco, pues, rápido no tanto por el tiempo, pero que podríamos dedicar a cada uno de los temas pues un poco más, ¿no? Las conclusiones es que todas estas diferentes figuras que se presentan ejerciendo funciones diversas, sería todo lo que, digamos, engloba la religiosidad mesopotámica. Como hemos visto, una religiosidad muy rica, muy activa y muy importante en la vida social de Mesopotamia. Hay como una vinculación también muy seria entre los templos y la realeza, la monarquía. La religión en Mesopotamia está fuertemente vinculada al ejercicio de la política, el gobierno de la ciudad o del imperio. Evidentemente hay una gran ausencia de conceptos modernos. No podemos buscar en esto pues conceptos, qué sé yo, como pues no sé, el concepto de laico frente a religioso o cosas así, ¿no? Las categorías modernas para entender la religión, muchas no están presentes, por tanto hemos de tener cuidado al establecer paralelismos entre aquello y nuestra manera de entenderla. El sacerdote mesopotámico no era parte de una jerarquía separada del poder político establecido, ¿no? Estaba estrechamente vinculado con ese poder político. Y tal vez en la cúspide de esa jerarquía estaba el rey. Y el sacerdocio, esto también nos puede llamar la atención, no tenía una dimensión como un guía moral o un líder espiritual. No se trataba tanto, digamos, de una figura de poder en un ámbito muy concreto, ¿no? Sino más bien era un servicio a la vida ordinaria de la comunidad, un servicio para que esa comunidad pudiera, realizando el culto de una manera correcta y cuidando la relación con la divinidad, pues tener una vida próspera y una, digamos, pues una vida sin dificultades, ¿no? Bueno, pues esto más o menos es lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Hay muchos temas y muchas cuestiones que se podrían deducir. Y bueno, no sé si ahora tenemos don José Carlos, que es el jefe de la cosa, si quiere hacer... Parecía
ahora si alguien quiere dirigir alguna pregunta a don Fernando después de esta exposición o algún comentario que nos ha introducido en el mundo, pero es para mí desconocido, como es el sacerdocio en Mesopotamia, pues no sé si alguien quiere algún comentario o alguna pregunta nuevo, pues es el momento. Yo me preguntaba, como había tantos carismas diferentes, ¿eso tendría que regirlo a alguien o dirigirlo a alguien de alguna manera? ¿O no se sabe? Sí, supuestamente un poco el director del templo era el que coordinaba un poco todas las distintas funciones, el personal de administración, las cuestiones más domésticas, y como hemos visto en el vocabulario, también cada uno de los grupos tenía como jefes, había como una estructura establecida, ¿no? Para que hubiera como una organización. El templo no era una cuestión caótica, sino que estaba todo bastante bien estructurado. Es verdad que, bueno, no sé, hay muchas preguntas que yo también me hacía al preparar esto, ¿no? ¿Cómo se accede? Si se accede por no sé, si hay como una especie de sucesión familiar, si uno era hijo de un sacerdote, pues Lubarum, era él también sacerdote Lubarum a su vez, ¿no? Eso en los textos no aparece, no podemos pensar si es un sacerdocio del tipo como dinástico o un sacerdocio carismático que uno se presenta y se ofrece para uno. Lo que sí que está claro, porque de eso sí que hay muchos textos y muchos documentos, es que había como una formación, había una preparación en el ejercicio de estos distintos tipos de sacerdocio. No era una cosa así, sino que había un tiempo de formación para poder desempeñarlo. Cuando se fueron sucediendo los imperios asirio, babilónico, persa, ¿varió mucho la función del sacerdote o se fue como heredando? Por lo que he podido, por los textos, les quería haber presentado un libro. Ahora, antes de despedirnos, se lo presentaré, no porque lo lean porque es un poco especializado, pero para que vean que hay cosas muy, muy bien hechas, ¿no? Y que es a donde acudimos nosotros para poder presentar estas cosas, ¿no? Yo por lo que he leído me daba la impresión, y afirmaba algunos autores, que el sacerdocio tuvo una gran estabilidad en el imperio mesopotámico. No hubo grandes variaciones ni muchos cambios, sino que más bien era como algo que daba una cierta estabilidad y una cierta consistencia en las distintas etapas, ¿no? O sea, eso es lo que yo he leído. No tengo muchos más datos que aportar. Y otra cosa, yo me hago un lío con tanto sacerdote al final y las funciones que tenía, y es que me llama mucho la atención eso de que el sacerdote encargado de la apertura de la boca y de lavar. Entonces, yo no me acabo, ¿lavar a quién era? ¿El Dios? Sí, el Dios era como una imagen o una imagen tridimensional, y al Dios había que alimentarle. Todo lo que se preparaba eran alimentos que, así como, por ejemplo, en el sacerdocio de Israel, esos alimentos presentados al Dios se consumían por el fuego, en Mesopotamia las ofrendas nunca se consumían por el fuego, eran para la divinidad, ¿no? Entonces había como unos rituales para garantizar que la divinidad había aceptado esas ofrendas. No sé si podemos hacer un símil, que es decir, le había sentado bien la cena o la comida, no sé cómo decir, ¿no? Que lo que habían recibido había sido de su agrado, ¿no? Entonces, claro, eso suponía que si a la estatua de la divinidad se le daba un alimento, pues lo normal era que se ensuciara un poco, no sé, entonces había que mantener un nivel de higiene o de limpieza, más que de higiene, pues de limpieza, y todo ese gran grupo de nombres de sacerdotes purificadores eran purificadores en el sentido más bien de la limpieza material, no de una purificación en un sentido espiritual o moral, como nosotros siempre pensamos, ¿no? Pero sí, a mí también me ha llamado la atención, ¿no?
El hecho de que le abrían la boca, le daban los alimentos, había como una especie de, como una gran antropomorfización, ¿no?, de la relación con el dios. En realidad era como una especie de paralelismo de la relación con el rey, ¿no? Esa subordinación, ese concepto estaba muy vinculado. Es un mundo lejanísimo a nosotros, por supuesto, nada que ver con nuestra vida y con nuestra cultura, pero en el fondo a mí sí me ha servido de algo, es para pensar un poco que al final el hombre tiene necesidad de una relación con la divinidad y una relación que se concreta, ¿no? No es una relación solo espiritual que se queda en lo etéreo, ¿no?, sino que se concreta. En este caso se concreta muchísimo, ¿no?, por eso, ¿no?, por esa, digamos, casi alimentación, cuidado, vestido, limpieza de la divinidad, ¿no? Y eso ellos lo vivían como la fuente y la garantía de una vida, pues de una vida fructuosa y de una vida que funcionara bien. Cuando había problemas en la vida era porque se había faltado en algo no se había realizado. Había que tener la garantía de que el culto se realizaba de la manera correcta, ¿no? Los sacerdotes eran los que, de alguna manera, garantes de esa corrección en el culto. El libro este del que les hablaba es de Giorgio Buccellati, que ha hecho un estudio, a mi juicio, interesante de la espiritualidad mesopotámica frente a la espiritualidad bíblica. Hace como una especie de paralelismo, que eso en el fondo es lo que también a nosotros nos interesa, ¿no? Un paralelismo muy bien elaborado y bastante extenso, como ven, es una obra de más de 300 páginas, de 400 y pico, pues presentando la espiritualidad mesopotámica, porque detrás de todo esto, evidentemente, hay unos textos y hay una serie de, digamos, de celebraciones que expresan esa espiritualidad, ¿no?, ese concepto. ¿Había alguna persona, alguna figura dentro del templo que explicaba eso al pueblo, a la gente, a normal? Yo creo que lo más cercano a eso que podría haber serían los sacerdotes que emitían oráculos. Comunicaban oráculos de la divinidad y con esos oráculos después los interpretaban. Les ayudaban un poco a conocer cuál era la voluntad de la divinidad. No creo que hubiera algo parecido a lo que nosotros podemos pensar como una catequesis o algo así. No aparece eso tanto en estos textos. Todos los textos son más de tipo litúrgico, himnos, rituales. Pero bueno, podemos entender que sí, que los oráculos tendrían un poco ese sentido de comunicar al hombre con el Dios. Ricardo. Sí, bueno, primero que nada agradecerte la conferencia, que me ha parecido muy sugerente, ¿no? Y en el que has presentado este mundo tan amplio y complejo del sacerdocio. Y yo me estaba preguntando cuando hablabas, algo que desde un punto de vista literario es más que evidente, es decir, la influencia de los textos mesopotámicos, Gilgamesh, Atrahasis, Enuma Elish, sobre los textos bíblicos, ¿no? Si de alguna manera hay también algún paralelismo o en alguno de estos múltiples sacerdocios que has presentado con el sacerdocio bíblico. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el sacerdocio bíblico también tiene una gran cantidad de grupos sacerdotales dentro de lo que nosotros entendemos como los levitas, por ejemplo, ¿no? Había en el Pentateuco, sobre todo, que hay una gran cantidad de sacerdotes que son los que se encargan de estar al servicio, como hemos visto aquí, de la tienda del encuentro, que son los que tienen que montar y desmontar la tienda, ser los que llevan los objetos sagrados, por supuesto los portadores del arca, todo. De alguna manera podríamos pensar que hay un cierto paralelismo, también los encargados de los sacrificios, menos en el tema oracular. Bueno, hay cosas en el Antiguo Testamento que no se conocen tan bien, ¿no? y que creo que
la tradición ha ido quitando un poco porque no, que eran algo que tal vez era demasiado dependiente de Mesopotamia, ¿no? Como los Urim y Tumim, ¿no? Nunca sabemos eso qué es, como una especie de dados o huesos, como una taba que tiraban para tener ahí suertes y tal, ¿no? Pues tal vez ahí también detrás habría algún sacerdocio oracular de este tipo, ¿no? Yo creo que sí que hay, y en lo concreto, en lo material. A mí me llaman siempre mucho la atención, no lo recuerdo ahora de memoria porque tienen nombres complicados, pero los distintos grupos sacerdotales que se encargan pues, de la tienda del encuentro, de desmontar la tienda, de todo lo material que rodea, ¿no? Al final es verdad que la religión, que es algo espiritual, también depende de lo material, ¿no? Y hace falta personas que se encarguen de lo material y lo concreto. Y yo creo que ahí sí que hay un poco de paralelismo. Pues, yo quería preguntar si, dado que en la Mesopotamia existe el politeísmo, ¿cada dios tenía sus propios sacerdotes o eran...? No, yo creo que cada templo tenía dioses propios y tenían su propio sacerdocio, que estaban vinculados al templo. Había como una estabilidad, no eran intercambiables. Aunque había dioses más de tipo nacional, de tipo más vinculados, pero santuario central no me consta que existiera, eran santuarios locales. Por eso había tantos templos y había tantos tipos de sacerdocio. En Israel pasa lo mismo, no hay santuarios locales hasta que David unifica el culto en el templo de Jerusalén. Sí, y luego llega Josías y hace la reforma y se acaba aquí todo, retira todo. Y... Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. No sé si se han aburrido mucho, pero bueno, un poco de conocer cosas de estas a veces nos viene bien, ¿no? Para salir de nuestra cotidianeidad y de nuestros problemas, los míos también. Esto también me saca. Muy bien. Pues,